¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Estamos partiendo de una manera distinta junto a Pedro Carcuro. Qué Pedro, gusto, Carla. El fútbol hoy día marcando la agenda, Colo-Colo salvando su historia. Y bueno, ya estamos contigo para conocer todos los detalles. Claro que sí, después de 96 años, Colo-Colo sigue siendo el único equipo chileno que no ha perdido la categoría en la serie de honor de nuestras competencias. En el partido por la permanencia, en el partido del terror, hoy Colo-Colo le ganó a la Universidad de Concepción en Talca con un gol de un juvenil que vino de Córdoba, Argentina, el chico Solari, y con ese exclusivo tanto, Colo-Colo ganó por 1-0, soltando toda la angustia, la tensión, la rabia, la pena acumulada por tantas jornadas muy frustradas de Colo-Colo a lo largo de esta temporada. ¿Te parece si vamos a Talca, Pedro? Andrés Mitchell está Claro que sí. en contacto con nosotros para contarnos lo que está pasando a esta hora. Después de este triunfo, que ya vamos a estar hablando, el técnico dice que es como ganar un título. Está Andrés ya con nosotros. Andrés. Buenas noches, Carla, Pedro, todos allá en el estudio. Tenemos la imagen en la cámara de Esteban Sánchez, ahí en esa micro negra se van yendo los árbitros de este partido, de este importante partido para la historia colocolina, que en 95 años se dice que se va a mantener en primera división. Solitario gol, solitario golazo, decían aquí muchos en el estadio de el argentino Pablo Solari, que le permite tener la permanencia al cuadro colocolino. Jugadores emocionados, jugadores llorando, todavía podemos ver abrazos entre directivos, entre gente del plantel, así que esa es la sensación que está quedando aquí en el Fiscal de Talca luego de este importante partido, donde también está la otra cara, la cara que está viviendo la Universidad de Concepción, que es el tercer equipo descendido, el equipo que va a acompañar a Coquimbo Unido y también a Deportes Iquique. ¿Les parece si escuchamos la voz del técnico Gustavo Quinteros, quien se refirió a cómo estuvo este partido y qué es lo que pasa ahora? Estoy muy motivado, más allá de que hoy me saqué un peso muy grande de encima de tantos días de angustia, de sobreponernos todo el tiempo a adversidades, que ya les comenté. Eso te da muchas angustias. Tengo más ganas que nunca, estoy muy motivado, tengo ganas de ganar cosas con este club. Ahí está entonces Gustavo Quinteros, aquí en la cámara de Esteban Sánchez. Vemos allá al fondo a Jorge el Mago Valdivia, que se retira en compañía. Lo vemos con Matías Saldivia. Le pedimos si nos daba algún minuto a la prensa, pero el Mago, el volante que también termina contrato, como misma situación que está viviendo Esteban Paredes, terminan su vínculo con el club. Ahora, ¿les parece si escuchamos la voz de un histórico de Colo-Colo que también sigue involucrado, como es en la inmobiliaria Colo-Colo? Escuchamos la palabra de Daniel Morón. A ver, que son jugadores muy emblemáticos del club y que habrá que buscarles a ellos o hablar con ellos y encontrar algo que sea favorable para ellos, pero quizás a lo mejor no es justamente lo deportivo. Muchas veces todos cumplimos nuestras etapas en el fútbol y podemos seguir siendo muy valiosos en muchas cosas dentro de un club, de una institución. Entonces me parece que por ahí va el camino con algunos de ellos. Ahí está entonces la palabra de este histórico Daniel Morón y nos quedamos con la imagen de Jorge Valdivia, que a esta hora se saca fotos, quizás las últimas fotos como jugador de Colo-Colo. Carla, Pedro, allá en el estudio. Correcto, Andrés. Primero por las imágenes. En la Plaza Italia, acá en Santiago, en el Monumental, aquí en la capital, en Punta Arenas. Todo Chile, Esto refleja que Colo-Colo es mucho más que un club de fútbol, es un fenómeno social que atraviesa nuestra geografía de punta a punta, de costa a costa, de costa a cordillera.
todo. Es un fenómeno social que hoy vivía una jornada muy tensa. Mira, es bien importante referirse a lo que decía recién Morón cuando hablaba de jugadores emblemáticos. Tú lo escuchaste, figuras históricas en el club. La pregunta apuntaba directamente a Paredes y Fernández. Y José Daniel Morón, quien es miembro de la directiva en representación del Club Deportivo Social Colo-Colo, insinuaba, más que insinuar, afirmaba que, de acuerdo a su punto de vista, estaría terminando la carrera de Paredes y Matías Fernández para tomar otras decisiones, para tomar otro tipo de actividades dentro del club y, en ese caso, cambiar radicalmente lo que es el plantel de cara a la temporada 21-22. Sí, habla directamente de buscarles reemplazantes. Pedro, tú decías una jornada que estuvo sin duda marcada por el nerviosismo en Talca, para los hinchas, para los jugadores. Las horas se hicieron eternas previo a este partido, que es uno de los más importantes en la historia del torneo nacional. Y pese a la cuarentena, varios fanáticos del Popular llegaron igual al hotel de Colo-Colo, donde hubo un amplio operativo de seguridad. Vamos a revisar lo que fue la jornada en la previa de este partido. Un puñado de hinchas llegó hasta el hotel del Popular. Salía el plantel, el uruguayo Falcón daba las gracias. Paredes esbozaba un breve saludo. El resto caminaba concentrado hacia el bus que los llevaría al partido de la dignidad, el decisivo. La fanaticada los arengaba, prendían extintores, atrás los escoltaba carabineros. Este fue el recorrido por las calles de Talca, uno que estuvo lleno de nerviosismo y de ansiedad. Seguramente para ellos esta fue una caminata eterna, la que por los pasillos del Estadio Fiscal los llevó rumbo al camarín, a ese donde los jugadores iban a desearse suerte en la intimidad, previo a los 90 minutos, quizás más importantes de sus carreras. En paralelo, al otro lado de la vereda, el equipo que sintió pasar inadvertido durante estos días dejaba el hotel con optimismo y por sobre todas las cosas, con mucho entusiasmo. Día clave, el que podía manchar la historia del cuadro albo. El apoyo era fundamental. Por eso, desde temprano, algunos de sus emblemáticos exjugadores derrocharon buenas vibras en redes sociales. Arturo Vidal, Emerson Pereira y Claudio Bravo, por ejemplo. ¡Vamos con todo hoy, carajo! ¡Pelotas, corazón y cabeza, mierda! ¡Vamos que se puede! Hubo arengazos al cacique en Viña, Punta Arenas y Temuco. ¿Para qué decir los hinchas que se agolparon afuera del hotel desde temprano, rompiendo cuarentena y todo? De Curicó. Y me emociona el tema así. ¿Por qué le emociona? Porque es un momento, no sé, un momento que no podíamos estar así nosotros, si somos lo más grande de Chile. ¿Me entiendes? Somos lo más grande de Chile y duele verlo así al equipo. Que esté jugando sin ganas, sin garra. Eso es lo que le falta al colombiano, garra, coraje. ¿Y qué le pide al equipo? Que gane nada más, que me dé mi regalo de cumpleaños. Un partido y una previa que quedará en la retina de los fanáticos del fútbol nacional. El resultado del cuadro campeón de la Libertadores y con más títulos de Chile ya es conocido. Comienza a desparramarse la alegría por todo Chile. Las imágenes son elocuentes, las medidas de seguridad que se exponen en estos instantes para controlar a los fanáticos. Y en el Monumental está Claudio Arévalo, porque allí también está llegando el hincha colocolino. Claudio, adelante. ¿Qué tal, Pedro, querido? ¿Cómo te va? Buenas noches. Claro, tú lo decías, esparrama este cariño y también la pasión del hincha colocolino para festejar algo que finalmente se celebra casi como un título, que es la permanencia en la primera división. Luego de que terminó el partido entre el conjunto albo y la Universidad de Concepción, llegaron a cuentagotas muy lentamente los hinchas
del cuadro cacique, y alrededor a esta hora hay prácticamente 70 personas que de momento se han portado muy bien. Lo vemos festejando, celebrando, alzando las banderas, cantando el himno de Colo, por supuesto, y te lo decía Pedro en el inicio de este despacho, algo que se festeja casi como una corona, considerando el sufrimiento, la indignación que generó llegar a esta instancia de pelear la permanencia en la primera división. Mira, yo voy a hacer algo, me voy a acercar a un hincha que ha estado con nosotros mucho rato. ¿Cuál es tu nombre, Pedro? José Sepúlveda. José, la reflexión luego de este partido que mantiene a Colo-Colo en la primera división. Fue un partido totalmente agónico. Sufrimos hasta el último minuto. Como hemos venido sufriendo varios partidos hacia atrás, las últimas 4 o 5 fechas hemos venido, bueno, el año en general, venido sufriendo. Pero en general este partido, te repito, fue totalmente agónico. Hay que hacer un recambio absoluto, dirigencia, jugadores, ¿qué va a pasar con Paredes? El recambio que hay que hacer es totalmente en general. Estamos hablando desde la dirigencia hacia el último eslabón que tenemos a nivel de jugadores. Hay que hacer un cambio. Me hiciste una pregunta con respecto a Paredes. Paredes, jugadorazo para mí. Uno de los mejores que ha pasado por nuestra institución. Pero las etapas se cumplen. En esta etapa... Se queda. Él tiene que quedarse en Colo-Colo. Él es de Colo-Colo. Pero futbolísticamente él tiene que ya dar un paso al costado. Darle la oportunidad a nuestra cantera, a nuestros juveniles. Gracias. Muchas gracias. Ahí está la opinión de uno de los hinchas. Pedro, absolutamente tranquilo, festejo, celebración de los hinchas de Colo-Colo. A un lado del Estadio Monumental también hay efectivos policiales para resguardar la tranquilidad de la hinchada colocolina, que de momento festeja tranquilamente esta permanencia en la primera división. Obviamente vamos a ir entregando más información si es que sigue llegando gente acá al Coloso de Macul. Bien, Claudio, muchas gracias por ese informe. Ya lo decía Pedro, esto se está expandiendo en distintos lugares de Chile, bueno, y en el mundo. Muchos siguieron este partido. Nos vamos a ir a Providencia, hasta Luis Soto. La gente se reunió en bares, en restaurantes, para poder seguir este encuentro. A ver, Luis, si nos cuentas cuál es el ambiente a esta hora. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carla. A esta hora la situación dista mucho de lo que se vivió hace algunos instantes, hace más de una hora, cuando quedan alrededor de 45 minutos ya para el toque de queda. Podemos ver que ya se han levantado muchas mesas y hay pocas personas todavía disfrutando de algo para comer, de algo para tomar en una jornada especial. Estuvimos también en el sector de Bellavista, particularmente en algunos de los bares del sector de Pío Nono, donde acompañamos a la hinchada de Colo-Colo e incluso también a quienes no son simpatizantes del equipo, quienes también llegaron a presenciar un partido que a todas luces era histórico de alguna forma, porque en 95 años, lo sabemos, el equipo nunca había estado en una instancia en la que peligrara su permanencia en la división de honor. Vimos caras, y déjame decírtelo, vimos caras de mucho nerviosismo, había mucha tensión, muchas caras de nervio, de estrés. Habían algunos que incluso se comían hasta las uñas, porque claro, no se imaginaban que su equipo, que el equipo con más títulos en el fútbol chileno estuviera en una posición tan difícil. Y es por eso que estaban los nervios, estaban toda esta gente que estaba acompañando las pantallas por donde vieron el partido. No sé si les parece que revisemos parte de este sentir del hincha colocolino que pudimos registrar durante la tarde. Complicado, complejo, veníamos difícil en la tabla, pero ganamos. Eso es lo importante de haber quedado en la primera división. Da pena ver a Colo-Colo en estas situaciones. Estar alegre en estas situaciones es fuerte, porque nosotros tenemos que estar arriba, nosotros no podemos estar peleando abajo, nosotros no tenemos que pasar nunca más por esto, nunca más. Ahora celebrar. Todo Chile va a celebrar porque seguimos invictos, jamás Colo-Colo en la B. Jamás tendríamos que haber estado en esta instancia, pero salimos de ahí, así que feliz. Nosotros siempre con el corazón sabíamos que íbamos a pasar esta, porque tenemos de esto, tenemos garra. Sí, ese es el sentir del hincha colocolino, que yo se los decía. Estaban muy nerviosos, probablemente se jugaba más que una final de un campeonato, se jugaba más que el honor, se jugaba el prestigio de una institución de 95 años, se
se jugaba también las burlas de otros equipos. Había mucho en juego por lo que podemos mencionar. Bien, Luis, muchas gracias por este informe. Vamos a estar volviendo si es necesario. Claro, ya lo decíamos, esto es un fenómeno social, es más que un deporte, ¿eh? Y hoy día se notó, Pedro. Esto va de Arica a Magallanes, como dice el himno de Colo-Colo. Cantemos todos de Arica a Magallanes. Y los colocolinos, el hincha muy ponderado, Carla, sabe que está cantando producto del sufrimiento. Sí. Esto no es producto de una gran actuación, no es para decir ganamos un título, como lo ha dicho exageradamente el técnico Quintero. Mucho menos ponderado. Me cuesta entender. Bueno, algunos paralizaron su día, esperaron esto durante toda la jornada. El partido de Colo-Colo fue el tema en todos los rincones de nuestro país. Algunos se organizaron, salieron antes del trabajo, otros faltaron directamente al trabajo, incluso algunos cerraron antes sus locales. ¿Cómo se vivió esta antesala de este histórico encuentro? Vamos a revisarlo. Todo el día pensando en el partido. Terminé de trabajar y nos juntamos a ver el partido. Un partido esperado por millones. Se contaban las horas, los minutos y segundos para un encuentro que para muchos era más que fútbol. Pues no puedo dormir, pues imagínense. ¿Para qué vamos a andar disfrazando la realidad? Estamos todos nerviosos los colocolinos. Me las corté tempranito para no comérmela. Colo-Colo, primera vez que pasa por esto, así que un sentimiento extraño. Y por lo mismo, varios se planificaron, hicieron las compras y trámites a primera hora. Algunos incluso ni siquiera fueron a trabajar para concentrar las energías en el partido. ¿A qué hora se trabaja? Hasta las 4. Después hay que ir a ver el partido, con la previa, el tiro. Lo temprano verlo para estar tranquilo después para ver el partido. Tranquilamente ahí viendo uno. Sí, para tener tiempo, para estar relajado. Así que eso. ¿A qué hora está disponible Dios? No, y ahora ya quedé desocupado. Así que ahora estamos listos ya. Es que nadie se lo quería perder. En esta carnicería colocolina, el dueño modificó hasta el horario y nos aseguró que no le importaba tener menos ventas. No me importa, lo que me importa es Colo-Colo, es mi vida, es mi pasión, lo amo a Colo-Colo. Nosotros trabajamos acá en nuestro local hasta las 8 de la tarde, pero hoy día vamos a cerrar a las 4 y hoy día no trabajamos en la tarde porque gana Colo-Colo hoy día. Central para Latinoamérica. Una medida que en La Vega algunos locatarios también replicaron. Hoy día se trabaja hasta las 3 de la tarde, solamente el personal hoy día se puede ir una hora antes. Somos todos colocolinos. Hoy día se trabaja hasta las 4 en La Vega. Hoy día en La Vega hay fiesta porque Colo-Colo juega. Pero no solo el pueblo albo se organizó para este partido, los hinchas rivales tampoco se lo querían perder. De la U, no importa. Pero me gusta ver los buenos partidos. Y sé que va a ser un buen partido. Sí, pues lo voy a ver. Y yo creo que como todos vamos a ver ese partido. Hay que verlo por el morbo. Hay que reírse un poco. El Bulla. Sí. A pesar, sí, lo voy a ver igual. Igual lo vamos a verlo. Esta vez no estuvo en el estadio, pero desde temprano ya tenía todo planeado, aunque el asado no fue protagonista. Lo voy a ver en forma tranquila, creo que con un asado no viene al caso esta vez porque nosotros hacemos asado cuando realmente celebramos. Hoy estamos a la expectativa, estamos en un trance. Un partido histórico del que nadie quiso estar ausente y que cada uno lo esperó a su manera, en un día en donde Colo-Colo se robó nuevamente el protagonismo. Impresionante el cariño, el fanatismo, la espera de lo que fue este partido. Y lo decíamos recién, Pedro, de Arica a Magallanes. Y nos vamos a ir a Magallanes, ¿te parece? Qué bueno. Porque hay festejos también. Está Nicolás Pacheco desde Punta Arenas para contarnos qué está ocurriendo y cómo ha sido esta jornada también histórica para Colo-Colo. Nicolás, ya estamos contigo. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Pedro. Así es, 20:15 y la gente empezó a llegar a Plaza de Armas acá en Punta Arenas, el punto céntrico de celebración de los hinchas colocolinos después de derrotar al Campanil. Cerca de 300 hinchas hay en este momento acá
en el centro de la capital regional de Magallanes. A pesar de las bajas temperaturas, porque ojo, a esta hora hay cerca de 9 grados, 8 grados y la gente sigue llegando, sigue con toda la euforia, siguen presentes acá en Plaza de Armas. Primero empezaron a llegar la gente que estuvo viendo el partido acá en el centro. Recordemos que Punta Arenas está en fase 2 y acá están abiertos los restaurantes. Llegaron esas primeras personas, acá niños, jóvenes, adultos de todas las edades han llegado acá hasta Plaza de Armas para celebrar. También hubo una caravana de vehículos que vino desde el sector norte de la ciudad hacia acá el centro en dirección al sector sur de Punta Arenas para mostrar su alegría porque Colo-Colo permanece en primera división y ganó el partido más importante, como bien comentábamos, de los últimos 30 años quizás, desde la Copa Intercontinental que perdieron con Estrella Roja. Acá, desde el centro de Punta Arenas, despedimos este despacho donde con 9 grados, cerca de 300 hinchas colocolinos se encuentran celebrando esta noche. Carla y Pedro. Sí, pues hoy día no importa el frío, no importa el calor, no importa nada, simplemente celebrar. No es un triunfo, un título, pero sí es salvar la historia del propio club. Pedro Carcuro, quedan un montón de preguntas. Hemos visto aquí el ambiente, la celebración, pero ¿qué pasa con la directiva? ¿Qué pasa con los jugadores? Tenemos que seguir profundizando en un ratito más. Mañana hay reunión de directorio de Blanco y Negro y en el bloque deportivo trataremos de anticipar las consecuencias que van a emanar de esta reunión caliente. Otra final para Colo-Colo. Ya, pues esperamos entonces en un rato más el bloque deportivo junto a Pedro Carcuro. Muchas gracias y hasta entonces, Pedro, unos minutos más. Bien, y vamos a ir avanzando a otras noticias que también han marcado la jornada, muy relevantes. Comunas como Viña del Mar, El Quisco y Osorno han encendido sus alarmas. Según sus cálculos, se van a quedar sin vacunas para poder continuar con el calendario, mientras que en algunos municipios de la capital se han adelantado al cronograma establecido por la autoridad sanitaria, arriesgándose así a un sumario sanitario. Este jueves, además, llegan 200.000 dosis más de la vacuna Pfizer. Hola. ¿Han vacunado muchos hoy día? Aquí 28. 28. Aquí 21. En el Sausalito, que funciona como centro de vacunación, trabajan a toda máquina para inocular a la población. En Viña son cerca de 6.000 las dosis que se ponen al día, por lo que, según sus cálculos, solo tendrían stock hasta este viernes. Por eso enviaron un oficio al MinSal para asegurar la continuación del proceso. Me preocupa que las vacunas no vayan a faltar en un determinado momento. Ya nos pasó el año pasado con el tema de las vacunas de la influenza. Yo estoy muy preocupada y lo voy a seguir estando porque los viñamarinos sería terrible que yo un día cualquiera le diga hoy día no tenemos vacuna. El MinSal aseguró que a Viña, donde más del 16% de sus vecinos ya han sido vacunados, llegarán más dosis. Y quienes también están preocupados son los habitantes del litoral central. Nosotros, si hoy día nos quedamos sin vacuna, es exclusiva responsabilidad de ellos y los lineamientos en realidad de la población objetivo que nosotros debemos atender están entregados por el Ministerio de Salud. Eso es bastante preocupante para nosotros, principalmente para nuestra población, que va a quedar, ¿no es cierto?, con un proceso ininterrumpido y un alto porcentaje sin haber recibido ni siquiera la primera dosis. Y son casos que también se replican en otros puntos del país. Hasta la mañana de este miércoles, Osorno era la segunda comuna de Los Lagos con mayor alcance en la vacunación. Más del 13% de su población ya tiene la primera dosis. Por eso piden a las autoridades asegurar la llegada de más vacunas. El día de ayer tuvimos que lamentar la suspensión del proceso de vacunación en la comuna de Osorno. Que llegue la vacuna para seguir vacunando a la gente. Si se termina la vacuna, vamos a quedar las mismas otra vez. Que hay gente que se quiere vacunar y no hay. Definimos una metodología para solicitar vacunas adicionales en el caso de ser necesario. Hay 26 DBI, que son 26 centros de abastecimiento en todo Chile. Y mientras tanto, en algunas comunas de Santiago, Raquel Argandoña se vacunó ayer en la Corporación Cultural de Las Condes. Un abrazo. Esta publicación encendió la polémica. Es que a sus 63 años aún no le tocaba por calendario. La respuesta del municipio, que mientras contaran con stock adelantarían el proceso.
Vine a vacunarme, fui Nuestra Señora del Rosario primero, porque ayer vacunaron a gente de menos edad. 4 amigos míos se vacunaron ayer. Mi calendario es el viernes, pero fui ayer y me atendieron inmediatamente. Pero para quienes no cumplan con el calendario fijado, una resolución busca zanjar la polémica. Cualquier comuna que no cumpla con el calendario que está determinado en la resolución 144 va a ser objeto de sumario sanitario. Esto va a ser fiscalizado por los funcionarios de Seremi de Salud. Hemos hecho algunas excepciones concretas, porque alguien podría negarse, por ejemplo, a vacunar al personal que sepulta a nuestros muertos, incluso los de COVID-19. Polémica en medio de un proceso que hasta el momento ha sido ejemplar incluso internacionalmente. Al menos, y si los plazos se cumplen, estamos a días de que se concrete la llegada de un nuevo cargamento de Sinovac y de Pfizer-BioNTech. Tras casi un año, algunos colegios argentinos reabrieron sus puertas para recibir a sus alumnos. Un proceso que en Chile debería partir, como sabemos, el 1 de marzo, aunque aún no hay consenso de todos los sectores. El llamado de la defensora de la niñez fue a tratar de regresar presencialmente lo antes que se pueda y que las otras modalidades sean la excepción. En tanto, el gremio de profesores insiste en que faltan todavía algunas condiciones. 36. Al otro lado de la cordillera, en 4 distritos argentinos, se retomaron las clases presenciales tras 11 meses. La instrucción es que en marzo vuelvan todos los que puedan en esta modalidad. Hoy solo lo han hecho algunos niveles. Quiero volver a la escuela para estudiar y para aprender más cosas. Un desafío, te soy sincera, tanto como para los padres como para los chicos. Porque de estar todo el tiempo encerrado es todo novedoso, de que volver al colegio, con la seña de cómo va a ser. Florida y Nueva York, 2 de los territorios más impactados por la pandemia en Estados Unidos, comenzaron a abrir sus aulas este mes de febrero. No es un debate propio de Chile, es mundial y es por eso mismo que organismos internacionales como la UNESCO o la UNICEF han dado su opinión. La fecha dictada por el Mineduc sigue siendo el 1 de marzo, pese a que algunos alcaldes ya se han restado e insisten en que no alcanzarán a partir ese día. Las conversaciones continúan entre los jefes territoriales, el Colegio de Profesores, las autoridades de educación e incluso la defensora de la niñez. Pongamos todo nuestro esfuerzo al servicio de que logremos que la presencialidad sea, ojalá, la regla general y que por lo tanto sean las excepcionalidades aquellas que tengan que ver con que eso no se produzca. Según el Mineduc, más de 3.000 establecimientos a lo largo del país están en condiciones de recibir a sus alumnos presencialmente. Ahora cada colegio sostenedor debe evaluar si lo hará y en qué condiciones e informárselo a su comunidad. Estamos hablando de un inicio gradual, progresivo, bajo una lógica mixta, con mucha flexibilidad y donde son los padres, en definitiva, quienes tienen la última palabra. No todos volverán al mismo tiempo. A lo largo del país, 300 establecimientos están siendo utilizados como centro de vacunación. Evidentemente, en esos casos, la presencialidad no será desde el comienzo del próximo mes. Y aunque algunos alcaldes insisten en que debiera moverse oficialmente la fecha del retorno para la segunda quincena de abril, otros ya se preparan para recibir lo antes que se pueda a los alumnos. Muy importante que cada realidad sea capaz de evaluar cómo y de qué manera puede dar cumplimiento a algo que ha dicho la defensora de la niñez, que es, en el fondo, poder establecer, ojalá, la presencialidad como la regla general y más bien buscar las excepciones para aquellos que no lo puedan hacer. Desde el Colegio de Profesores señalan que las condiciones no están dadas e insisten en que se evalúe regresar a clases solo para comunas en fase 4, algo que no es compartido por todos los expertos. Por ejemplo, todos los colegios que el año pasado pudieron volver y que tuvieron una buena experiencia, por supuesto que debieron iniciar sus clases lo antes posible en forma presencial. Todos los otros debieran ir evaluando, pero partir en forma telemática con una intención de lo antes posible permitir que los niños puedan volver al aula, porque es lo más importante. Finalmente será decisión de los establecimientos la modalidad en la que comenzará su año escolar 2021, pero la última palabra será la de los apoderados. En base a la propuesta que cada establecimiento le presente, serán ellos los que decidirán si sus hijos regresan o no a la sala de clases.
La crisis migratoria en Sudamérica no solamente se ve en la frontera norte de Chile. Cientos de haitianos intentaron entrar a la fuerza a Perú desde Brasil, desatando tensión en la zona. Mujeres embarazadas, hombres y niños, en su mayoría haitianos, forzaron el paso fronterizo entre las localidades de Iñapari en Perú y Asís en Brasil en busca de entrar al país andino y seguir su ruta para llegar a Norteamérica, escapando de la crisis económica y sanitaria que sacude a Brasil. Los más de 400 migrantes oriundos de Haití y de países africanos como Senegal, Sierra Leona y Costa de Marfil intentaron cruzar después de varios días esperando en el puente fronterizo. Finalmente, los migrantes salieron de su albergue en Asís e ingresaron a Perú. Muchos de ellos reclaman que se trata de una emergencia social y humanitaria y que la ayuda solo les ha llegado desde la iglesia. Estamos apoyando y defendiendo estos haitianos y también africanos que están aquí, que quieren llegar a su tierra, solo quieren pasar por Perú, y con niños y con mujeres embarazadas y buscando una vida mejor. Pero no todos tuvieron suerte. Varios de ellos fueron controlados por la policía peruana con gases lacrimógenos y empujones. Algunos migrantes, en su mayoría hombres, fueron llevados de regreso a Brasil y otros quedaron varados en la zona peruana de la frontera a la espera de que se resuelva la situación. Varias mujeres embarazadas y niños quedaron separados de sus seres queridos en el estadio de Iñapari, lo que ha provocado tensión entre los familiares y la policía peruana. Incluso un haitiano joven se tiró al piso en protesta porque su hijo había quedado en territorio peruano. Él no deja a su hijo allá, dice. Él no deja a su hijo allá. El paso fronterizo se encontraba oficialmente cerrado producto del COVID-19, por lo que la jornada de tensión se intensificó y expuso la necesidad de una solución para decenas de personas varadas en medio de una pandemia que tiene a ambos países entre los más afectados del mundo. La situación en la frontera de Perú con Brasil es muy grave, porque Brasil infelizmente permitió la invasión del territorio peruano por migrantes que estaban en nuestro país. Yo no sé cómo se va a resolver esa situación. Una crisis migratoria que se suma a otras que han afectado a Sudamérica en los últimos meses y que esta vez afecta a los ciudadanos de Haití, el país más pobre del continente. Una joven de 25 años murió este día miércoles luego de un incendio registrado en un condominio de la comuna de Panguipulli, todo esto en la región de Los Ríos. La Policía de Investigaciones indaga el origen del fuego y también los disparos que terminaron con la vida de la joven en este todavía confuso siniestro. Fue la madrugada para olvidar en Panguipulli, tras un incendio registrado en este recinto del sector El Desagüe de la comuna de la región de Los Ríos. Una casa, un quincho y el portal de acceso del condominio Riñimapu del sector Riñihue fueron consumidos por las llamas que se habrían iniciado minutos antes del llamado de auxilio de los guardias a carabineros. Denunciaban la presencia de una veintena de personas al interior del recinto privado. Esta gente estaban aquí acampando en 8 cabañas que estaban tomadas hace ya más de 2 meses atrás. La propiedad nuestra, que era la parte del quincho, la parte de las casas que están aquí al lado, han tenido hostigamiento, han tenido amenazas. Pero esta gente, por lo que entendemos, que se tomaron las cabañas, tenían armamento y de hecho ayer los disparos que nosotros recibimos entendemos que fueron de ellos. Situación que terminó con la muerte de una mujer de solo 25 años en el hospital base de Valdivia luego de recibir 2 impactos de bala. Pertenecía a una comunidad mapuche. Que existe una persona que fue trasladada hasta el hospital de Panguipulli producto del uso de armas de fuego, y pese a todos los esfuerzos realizados por la base SAMU y el personal médico, lamentablemente fallece en el recinto hospitalario. Estamos recabando diversos tipos de evidencia que nos permita reconstruir la dinámica de cómo sucedieron los hechos y poner los antecedentes correspondientes al Ministerio Público.
conflicto que tendría su origen en una disputa entre vecinos del condominio con una comunidad mapuche que a través de un comunicado denunció que habrían sido los guardias del recinto quienes percutaron los disparos que terminaron con la vida de la mujer. Es un conflicto que lamentablemente no debió haber llegado a este punto, no debió haber escalado a este nivel de violencia y se tiene que esclarecer cómo se dan las circunstancias para que termine con una persona fallecida. Carabineros detuvo a 7 personas por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, 3 de los cuales se amplió su detención hasta el próximo día viernes. Lo cierto es que hasta el minuto no hay claridad respecto al origen del siniestro, ni menos la procedencia de los impactos balísticos que provocaron el deceso de la joven. Ponga atención a esto porque puede ser bien discutible. La Corte de Rancagua ratificó la decisión de absolver a una banda dedicada al narcotráfico, ya que las imágenes captadas por un dron y entregadas como evidencia por la Fiscalía fueron capturadas sin autorización. Es una polémica que ha encendido el debate respecto de cómo y cuándo deben ser utilizados estos artefactos en operativos policiales. Han sido utilizados para captar a los porfiados que no han respetado las cuarentenas. Siguieron el paso a paso de las movilizaciones sociales. Incluso han puesto en evidencia a quienes cometen delitos. Hoy los drones se han transformado en una herramienta clave en los operativos policiales. De hecho, en Rancagua las imágenes captadas por uno de estos aparatos permitieron detener a 4 integrantes de una banda dedicada al narcotráfico en Chépica. Operativo que ha generado todo un debate. Acá no corresponde que el Ministerio Público vaya e introduzca drones o elementos de vigilancia al interior de un domicilio sin la autorización del juez. Desde esa perspectiva, ciertamente, el Ministerio Público se excedió en sus facultades, cometió un error y corresponde que la Judicatura vaya y lo solucione. Los hechos ocurrieron en marzo de 2020 y si bien los 4 imputados estuvieron detenidos por 9 meses, fueron absueltos en diciembre por el Tribunal de Juicio Oral de Santa Cruz, tras establecerse que las diligencias y evidencias presentadas fueron obtenidas de manera ilegal por un dron, lo que acaba de ratificar la Corte de Rancagua. Que sobrevolaba un espacio aéreo privado requería también la autorización judicial por parte del tribunal, cosa que no había ocurrido y que por lo tanto generaba la ilegalidad de la prueba y con ello la ilegalidad de todo el procedimiento policial. La legislación entiende que aquí se estarían vulnerando derechos constitucionales y para vulnerar estos derechos o para sobrepasarlos se requiere autorización judicial previa. El problema en este caso habría ocurrido porque las imágenes fueron captadas en una propiedad privada sin autorización. Distinto es el escenario cuando las grabaciones son realizadas en espacios públicos donde las policías no requieren permiso alguno. Pero ¿qué ocurre si un dron capta un delito en flagrancia en una propiedad privada? ¿Es susceptible de ser utilizado como prueba ante un tribunal? Yo creo que ahí sí tiene todo sentido que la tecnología también pueda ser utilizada para salvaguardar la vida, ¿cierto?, y la integridad de las personas que puedan estar en ese tipo de propiedades. Las imágenes captadas en la vía pública pueden ser utilizadas y si la persona ingresó a un domicilio y se requiere allanarlo, el fiscal tendrá que pedir autorización, que puede ser incluso telefónica, al juez de garantía respectivo para allanar el lugar. Esa es la regla que está vigente hoy día en Chile. Un escenario complejo al que cada vez se ven enfrentadas las policías y municipios. Ya son varios los que cuentan con cámaras de televigilancia y drones que están alerta a cualquier movimiento. La mañana de este miércoles el ministro del Interior anunció el diseño de una nueva comisaría en Maipú y un proyecto de teleprotección que a través de 1000 cámaras vigilará 66 comunas a lo largo del país. Estas cámaras no solamente logran tener un rol preventivo, sino que también el material que almacenan son medios de prueba a la hora de enfrentar, por ejemplo, alguna situación compleja o hacerse parte en alguna acción judicial contra alguien que haya cometido algún delito en esta zona. Fue justamente en esa línea que se le consultó al ministro sobre la validez de estos registros a propósito del fallo ocurrido en Rancagua que comentamos al comienzo de esta nota. En lo personal creo que es una buena discusión que tenemos que dar, sobre todo cuando se discute la flagrancia, cuándo y cómo se puede tomar como una prueba válida el uso de un dron, en este caso, cuando está haciendo imágenes dentro de una propiedad privada. Intentamos obtener una versión de Fiscalía, pero hasta el cierre de esta nota no estuvieron disponibles. Es la tecnología al servicio de las policías que hoy genera debate respecto de cuándo y cómo utilizarla, porque para la ley, el fin no justifica los medios, a menos que se cuente con un permiso.
Bien, pues ustedes lo han visto a lo mejor estos últimos días. Estados Unidos, también Grecia, Turquía, incluso en México han vivido días de temperaturas extremas, nevazones además no vistas en años. Mientras que aquí en Chile estamos viviendo el verano menos caluroso en una década. ¿A qué se deben estos cambios, estos fenómenos? Estamos con el geógrafo Marcelo Lagos para hablar precisamente de esto. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Muy bienvenido. Bien. Buenas noches, Carla. ¿Está el calentamiento global detrás de todo esto y es lo que explica estos cambios repentinos en la forma en que se venían dando las temperaturas? En gran parte sí, pero hay que entender de que el clima son promedios. El clima es la personalidad, la característica de mucho tiempo de promedios que vamos comprendiendo y conociendo un lugar. Lo específico puede tener una componente de variabilidad, de lo local, hay muchos aspectos que interactúan allí. Sin embargo, evidentemente, el cambio climático influye en lo que está pasando hoy día. Ahora, los negacionistas del cambio climático, y se lo escuchamos en un momento a Donald Trump y a otros líderes de esa talla incluso, usan justamente esto, el frío, para decir que viene a negar el cambio climático. Esto es cíclico, a veces tenemos mucho calor, pero a veces tenemos tanto frío que se compensa. ¿Es así? ¿O eso es ignorancia? No, ignorancia absoluta. En la práctica, el frío que está viviendo particularmente hoy día el hemisferio norte en distintas partes tiene una conexión directa con el cambio climático. Hay que entender de que las temperaturas en el hemisferio norte y particularmente en la zona ártica están aumentando de forma sustantiva y las temperaturas en la parte más al norte, en comparación con las latitudes medias, cada vez se hace más parecida. Eso hace que se debilite el vórtice polar y de alguna forma se desparrame, se expanda a zonas donde generalmente no llegan estas temperaturas tan frías. Esto se está haciendo cada vez más frecuente y todo indica, por trabajo científico, de que hay una conexión con cambio climático. Claro, muchos dicen que el cambio climático está caracterizado por eventos que son mucho más extremos y aquí estamos viendo imágenes de las nevazones que son mucho más extremas que en años anteriores. ¿Y qué pasa con los huracanes, que también han sido protagónicos en el último tiempo y que pueden ser una manifestación incluso más dañina de la naturaleza? Totalmente, cada vez más frecuentes, recurrentes, intensos. Trabajo científico cada vez confirma con estadística de que ciertamente los eventos se hacen cada vez más agresivos y ello también dialoga con países que están mucho más expuestos, que son mucho más vulnerables y evidentemente el impacto se hace mucho más grave. Marcelo, vamos a seguir profundizando, es un tema demasiado interesante, hay que preguntarse también cómo esto se puede revertir o cambiar de alguna manera, pero te invito a ti, a quienes nos acompañan también esta noche, a que contextualicemos todo esto en una nota que recoge estos fenómenos y los intenta explicar. Es el informe de Josefa Bustos. Mientras parte importante del sur de Estados Unidos vive una ola invernal sin precedentes en el norte de México, sus habitantes lidian con los trastornos y daños generados por una nevazón no vista en años. Tenemos 2 días que no tenemos ni agua ni luz. Mire, la estamos agarrando de ahí, pero esa agua ya no nos va a servir para tomar y nosotros era la esperanza que teníamos. La luz es indispensable, es un bien necesario que necesitamos. Los frentes fríos en México se vienen sucediendo casi sin interrupción. En algunas zonas se han registrado temperaturas de hasta 15 grados bajo cero y ya van 8 muertos. Vuelos cancelados y andar por la calle se ha convertido en un riesgo enorme. Más al norte, en Estados Unidos, el martes se reportaba un 73% de la superficie del país cubierta con nieve. Grecia con menos 22 grados de temperatura. Ankara y Estambul en Turquía también viven días extremos de frío. Todos episodios que se hacen cada vez más frecuentes por el calentamiento global y el debilitamiento del vórtice polar. Hay zonas más afectadas que otras, pero es un fenómeno global. Hoy en día son los polos las zonas más afectadas y esto para el futuro va a ser más o menos lo mismo. O sea, no hay ninguna forma de contrarrestar hoy el cambio climático. Polar, este aire muy frío que debería estar atrapado en los polos comienza a desparramarse hacia el sur y provoca incursiones de aire polar en zonas pobladas de Europa, de Asia y por supuesto de Norteamérica. ¿Está el vórtice polar en el hemisferio norte debilitándose debido al calentamiento global? Probablemente sí. El frío y la nieve no son los únicos fenómenos que llaman la atención. El 2020 pasará a la historia como la temporada más activa de huracanes desde que existen los registros. Las altas temperaturas en el Océano Atlántico propiciaron formaciones en tiempo récord que provocaron graves daños en Estados Unidos y los países del Caribe, pero también Asia sufrió con los tifones. La del año pasado fue particularmente intensa
no solamente por el calentamiento global que calienta la superficie del mar, sino que además de eso, también por la Niña. Sucede que la Niña favorece ciertas configuraciones de viento que a su vez favorecen los huracanes. Los huracanes en el hemisferio norte, temperaturas más bajas en el hemisferio sur. Hay parte de la explicación de lo que está ocurriendo también por estos días en la zona central de Chile. Llovizna en las mañanas y en las tardes el viento es muy helado. Se fue el verano de febrero. ¿Se acuerda de febrero? Hacía una calor inmensa y ahora no. Más frío que los años pasados. En realidad no es un febrero más helado, es un febrero menos cálido de lo que estamos acostumbrados, sobre todo comparado con el año pasado. Pero como tú tienes además el calentamiento global, los niños van a ser cada vez más calurosos y las niñas que deberían ser frías van a ser cada vez menos frías. Entonces, este verano es frío si lo comparas con el del año pasado, pero es mucho menos frío que cuando teníamos la Niña hace un par de décadas atrás. ¿Qué podríamos esperar para los próximos meses? Hay un 60% de probabilidades que la Niña se debilite y parte de sus efectos también, pero el calentamiento global y el cambio climático no, por lo que todo indica que episodios extremos como estos se repetirán en el tiempo, más intensos y con mayor frecuencia. Bien, ahí teníamos un resumen súper completo en ese informe. Queremos hablar de esto, del riesgo climático. De hecho, hemos preparado o recogido datos de un mapa de riesgo climático que elaboró la organización alemana Germanwatch. Marcelo, tú nos cuentas y explícanos primero qué es este concepto de riesgo climático. Bueno, Germanwatch hace permanentemente informes globales que apoyan toma de decisiones. Tengan en cuenta de que las COP, las cumbres ciertamente del clima, están buscando disminuir nuestra huella y el impacto que hemos generado en el mundo. El riesgo climático de alguna forma mapea los países que están más expuestos y más vulnerables al impacto de procesos climáticos extremos. Y ahí nos tendríamos que fijar en lo más rojo, esos son los que están más expuestos. Claro, los colores más cálidos son colores que están mucho más expuestos y son más vulnerables a ser afectados por eventos climáticos extremos, a diferencia los colores menos cálidos, como por ejemplo el caso de Chile, son países que son menos riesgosos. Los grises son países que no facilitaron datos, eso no quiere decir que no estén expuestos, pero en la práctica, ¿qué es lo que se ve? Que hay ciertos países que están más predispuestos a ser afectados, son países que son más susceptibles de tener más víctimas, daño económico, eso, etc. Explícame en el fondo riesgo de qué, de tener más eventos climáticos adversos, de tener más personas desplazadas por el cambio climático. ¿Cuál es el riesgo real? El riesgo se compone de la exposición, de la amenaza, en este caso el proceso climático extremo, altas temperaturas, olas de calor, tormentas, huracanes, tifones, sea como sea la zona geográfica, porque es lo mismo en ese caso, y luego eso multiplicado por la exposición y por la vulnerabilidad. Esa combinación, ese cóctel, explica el riesgo. Por lo tanto, un fenómeno muy peligroso en un lugar puede ser más riesgoso que en otro, dependiendo de las características de los países. Generalmente, los países más pobres, los países en desarrollo, son los más vulnerables y generalmente son los que están con mayor riesgo, y es donde se concentran principalmente la mayor cantidad de desastres. Sí, hablemos un poquitito de las cifras que aparecen aquí, que tiene que ver con las externalidades o los efectos que ha tenido este riesgo. 475.000 muertos, esto es en el mundo, ¿no? Sí, son números absolutos y ciertamente son indicadores necesarios para tomar decisiones políticas. Y esto en 2 décadas. Claramente. Y vemos que ciertamente tiene un impacto gigantesco en el desarrollo humano de los países, pero particularmente en los países, claramente, como decíamos, más vulnerables. Sí, y ahí vemos 11.000 fenómenos meteorológicos extremos. Eso es muchísimo, 30 tormentas en el Atlántico solo en el año 2020 y de hecho las estuvimos reporteando cada una de ellas. Y aquí estamos viendo también fenómenos súper extremos que se han dado en algunos lugares del mundo, Marcelo, y quiero que nos expliques un poco cuántos han salido de la norma. Bueno, en la práctica hay que entender que qué es lo que es extremo, porque en rigor estas temperaturas, estas variaciones de muy mínimas o muy máximas, en rigor existen en la estadística, han ocurrido y han sido registradas antes, pero particularmente hoy día se hacen cada vez más recurrentes, producto también del cambio climático y el calentamiento global principalmente. Extremo es que evidentemente sobrepasa lo común y nos afecta como sociedad. En la práctica, lo extremo no necesariamente es raro, ha ocurrido antes, pero ahora es cada vez más recurrente. Estábamos viendo recién Irak, Arabia Saudita, temperaturas sobre los 50 grados. Estamos hablando de calor y aquí estamos viendo las más bajas, o sea, casi 60 grados bajo cero en China.
Sí. Casi 50 grados bajo cero en Italia en el año 2013 y estamos viendo Alemania 45,9 bajo cero. Esto es absolutamente fuera de norma. Fuera de norma y ciertamente afecta a las personas. Lo que está pasando hoy día, por ¿cómo ejemplo, sobrevives a eso? lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, en el norte de México, ciertamente denota ciertamente la fragilidad de un sistema donde cae la electricidad, cae la calefacción y ya el impacto se hace relevante. Marcelo, aquí tenemos lo que está pasando este verano en Santiago. Muchos dicen, ¿dónde está el verano? ¿A dónde se nos fue? El verano está, pero en la práctica los promedios de los veranos, recuerden que los veranos van entre diciembre, enero, febrero y en marzo se desaparece, ¿cierto? Ese es nuestro rango, se calculan los promedios siempre. Y si vemos desde el 2012 a la fecha, las temperaturas promedio de nuestros veranos sobrepasan generalmente los 30 grados Celsius, a excepción del 2013. Sin embargo, hoy día, en lo que va de febrero, claramente estas mañanas más frescas, más frías, nos visibilizan de que estamos teniendo un verano mucho más frío, como bien explicaba la nota, y todo pinta a que vamos a tener un verano mucho más fresco y distinto, influenciado principalmente por el fenómeno de la niña. Todo indica que va a seguir así. Mañanas más frescas y tardes un poquitito más cálidas. Así es. Así que salir siempre con algo para abrigarse, sobre todo durante la mañana. Gracias, Marcelo Lagos. Que te vaya muy bien. Buenas noches, Carlos. Que descanses. Nos vemos. Vamos a otras informaciones. Al fin se vuelve a encender el proyector. Desde este jueves los cines pueden funcionar, ojo, en comunas en fase 3 del plan paso a paso. E incluso están autorizados para vender alimentos con un aforo máximo de 50 personas, eso sí. Franco Ferreira visitó una sala y nos va a contar cómo será en la práctica el funcionamiento. Da un cosquilleo. Es extraño. 11 meses exactos pasaron para que reabrieran los cines, donde podremos ver cintas como... ¡Avalancha! Avalancha, bueno, es una película que para quienes les gusta más la acción, los efectos especiales... Una de las quizás más esperadas del último año, que era Tenet, de Christopher Nolan. Hay que verla justamente en la forma en que el director pidió que se viera, que era en pantalla grande en cine. Ninguna es estreno mundial, claro, pero al menos será posible ver cintas que nunca se estrenaron en pantalla grande, como El agente Topo, de Maite Alberdi en el Cine Arte Normandí y otras salas independientes, o las hollywoodenses en multisalas como Cinemark o Cinépolis. Y el cobazo, todo me lo informa. Coges su celular con el código QR, lo escanea y básicamente lo que nos está diciendo es: llegué, porfa, preparen mis alimentos. Y se puede hacer toda la compra por vía telemática para evitar contactos al llegar al cine. La emoción que tiene la sala de cine y compartir con otras personas esa experiencia colectiva es algo que nos iguala a verla sola en el computador, por muy moderna que uno tenga una pantalla en la casa. Pero todo será de a poco. Toma de temperatura, jabón líquido y al fin ese paseo que tanto se extrañaba, por esa escalera en penumbras hasta dejar caer las posaderas en el asiento reservado. Que a todo esto no tendrá gente al lado, es una de las normas. Pero también hay cierto criterio, porque si yo soy un padre, una madre que viene con su hijo, van a poder sentarse juntos, pero se va a mantener una distancia superior respecto a las otras personas que están asistiendo, hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. Si usted compra 4 tickets para ir en familia, automáticamente el sistema impide que se vendan los asientos anteriores, posteriores y hacia los costados. Lo interesante, nos cuentan, es que se reabre con venta de alimentos, cosa que la vez anterior que tuvimos fase 3 no estaba permitida y fue una de las razones por las que no se reabrió en aquel entonces. Y te van a tener ahí la bandeja lista. Están un poco más cortas el menú, todo el producto que caduca rápidamente, los aros de cebolla, chicken tenders, cualquier cosa, toda esa parte pues sí se elimina, porque no sabemos cuál va a ser nuestro flujo. Y cargar esa bandejita era fundamental para que la operación del cine no se viera tan afectada en lo económico. O para explicarlo en términos muy simples, si el cine cerrado estaba perdiendo X, la idea es que al abrirlo con pocas películas y aforo limitado, siga perdiendo X, pero si pierde X más 1, ya el resultado no permite reabrir, así que la venta de alimentos era fundamental. El resto es respetar las normas y disfrutar la película. Incluso salió el tráiler de la nueva película Disney, que es Cruella, protagonizada por Emma Stone, y está con fecha de estreno mundial para mayo, incluyendo cines chilenos. Esperemos que se puedan llegar a darse simultáneamente en el resto del mundo y también en nuestro país. Si todo sale bien, llegará el día en que podamos volver a tener un estreno mundial en nuestras salas y disfrazarnos como queramos para disfrutarlo. Esta es la hora de saber por qué Colo-Colo vivió jornadas
tan sufridas como aquellas que partieron el fin de semana después del empate frente a O'Higgins y que terminaron hoy con la permanencia ganándole a la U de Concepción por 1-0. ¿Cuántos y cuáles fueron los errores de blanco y negro? Podríamos estar toda la noche haciendo una lista partiendo por sueldos millonarios, mal pagados, entrenadores que cambiaron 3 en la temporada, en fin, renuncia de técnicos deportivos como Marcelo Espina. Veamos el desastre de blanco y negro. Más de 15 años pasaron desde que la concesionaria Blanco y Negro llegó al Estadio Monumental. Les tocó vivir la crisis más grande de la historia colocolina, estar al filo del descenso. Fue en el año 2005 cuando se oficializó que la sociedad anónima Blanco y Negro tomaba la concesión del club por los siguientes 30 años. Lo tuvimos que hacer a mano alzada y ese fue el procedimiento y yo creo que ustedes vieron de que fue abrumadora la mayoría de apoyo al proyecto. En 2007 llegó un tetracampeonato histórico sostenido por ventas millonarias al extranjero. Matías Fernández, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Claudio Bravo, Humberto Suazo partían desde Macul a las mejores ligas del mundo. Esos buenos años quedaron en el pasado. 8 presidentes han liderado la administración que lleva las riendas de Colo-Colo, que comenzó a escribir la historia oscura del club. Significa tarea para Colo-Colo que no ha ganado en este campeonato. En 2011 fueron colistas por primera vez desde 1988. Más adelante, en 2013, también tocaron el fondo de la tabla, pistas y señales de lo que ocurriría en el futuro. No permitir que Colo-Colo vuelva a caer, digamos, en la situación que estuvo hace años atrás, que fue cuando yo entré. Que Ruiz Tagle esté preocupado de andar haciendo querellas y denuncias. Divisiones en el directorio, peleados por cuotas de poder. De un lado, la parte que apoya a Aníbal Mosa, hoy presidente y máximo accionista. Del otro, Leonidas Vial, dueño del 20.95% de las acciones, quien llegó a levantar a Gabriel Ruiz Tagle como presidente para suceder a Mosa en 2018. Finalmente, el puertomontino, dando el golpe con el apoyo del Club Social y Deportivo, retomó el poder al año siguiente. Por una mayoría de 5 votos a favor, fue elegido Harold Macri-Col vicepresidente y yo presidente. La temporada comenzó en 2020 con una Copa Chile ante la U. ¿Quién diría que pelearían todo el campeonato nacional por no descender? Despidieron a Mario Salas luego de 5 partidos. Asumió Gualberto Jara y llegó la pandemia. Recurrir al seguro de protección de empleo. El plantel fue derivado al seguro de cesantía tras una discusión por la reducción salarial. Con esa medida se ahorraron 1.500 millones de pesos, pero los futbolistas perdieron coordinación de los entrenamientos con el cuerpo técnico. Fue el inicio del fin. Que ya no se hable de conflictos entre dirigentes y jugadores, que podamos trabajar con tranquilidad. Gualberto Jara fue removido de su puesto, dio su lugar a Gustavo Quinteros. Se encontró con un equipo sin fondo físico. No voy a venir a ocultar y a maquillar situaciones que todo el mundo ha sabido lo que nos ha sucedido. Todo desembocó en la pesadilla alba, esa que terminó este miércoles en Talca. Una mancha que pudo haber acompañado al equipo más popular de Chile hasta el fin de sus días. A 95 años de su fundación, Colo-Colo estuvo a un paso de la primera B. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos con esta historia colocolina. Apenas terminado el partido, un hincha vociferaba: nos salvamos, ahora tiene que venir la poda. Y José Daniel Morón, dirigente de Colo-Colo, el ex portero, el mítico portero, decía que es quizás este momento en el que termina la larga historia futbolística de ídolos como Matías Fernández o Esteban Paredes. Mañana hay reunión de directorio. Delicado panorama para los ídolos colocolinos. Yo pienso que Paredes fue un baluarte en Colo-Colo, pero ya le llegó su ciclo. No, pues si Valdivia vino a hacer su negocio.
se fue haciendo un crack. El 14 de los blancos es un crack. Pero ya. ¿Y ahora? Ahora no. Pasaron ya. 3 ídolos que marcaron la historia de Colo-Colo, 3 que dieron alegrías entre la magia, la creación y los goles: Esteban Paredes, Matías Fernández y Jorge Valdivia, hombros sobre los que hoy pesa el actual momento del Cacique. Si te das cuenta, el primer gol que hago es a la Universidad de Chile y hoy día rompí el récord con la Universidad de Chile. O sea, no sé si estaba escrito, no sé si en la historia, pero la verdad que me siento muy feliz. Máximo anotador del fútbol chileno, con una historia llena de triunfos de la mano de los albos, que se ha ido nublando en los últimos meses. Lesiones, una operación y pérdida de la titularidad acompañan la estadística. Menos de 10 goles en las últimas 2 temporadas. La calle lo siente. Dio pena verlo jugar los últimos 15 minutos. Ya Paredes pasó, ya Paredes pasó. Paredes ya pasó. Paredes pasó. Que se salva ahí nomás. El Paredes, el único que se salva. Yo creo que es lo mismo, que a veces los viejitos rinden más que los jóvenes de ahora. Sí, pues. Con 40 años, las miradas apuntaban a él cuando se necesitaba un goleador. El bendito del área, Esteban Paredes, decían algunos que desde su retorno al Cacique en 2014 intentó tomar el liderazgo de un plantel complicado. El técnico que llegara iba a sufrir con ese camarín. Paredes es un buen goleador, pero no tiene pasta de líder. Valdivia menos. Es una oportunidad tremenda para mí, me siento muy contento, en verdad me siento muy feliz. No me siento un salvador, estamos últimos, que ya no podemos ir más hacia abajo. Presentado como refuerzo para lo que quedaba de temporada. Aunque dijo no ser el Salvador, muchos lo veían como el Mesías. El 1 de diciembre del año pasado retornó a su casa con un contrato por 3 meses. La magia, dicen los hinchas, no fue la misma que en los años anteriores. Con todo respeto, creo que Valdivia no fue un aporte. Es que la verdad nunca me ha gustado el Valdivia. Es que ya pasó su tiempo, están muy viejos, pues eran buenos y todo, pero ya pasó el tiempo de ellos. Que se retire. ¿Quería retirar? Sí. Ídolo albo que también quedó al debe en una de las peores campañas del Popular. El mea culpa del mago Valdivia lo hizo en redes sociales. No fue lo que imaginé, no fue lo que quería cuando volví, pero me levantaré. Hoy no hay jugadores malos ni buenos, hoy son todos iguales. Después habrá tiempo para volver a criticar. Solo en el recuerdo quedaban estas jugadas junto a Matías Fernández. Muy contento, muy emocionado de volver a jugar acá en el Monumental. Después de 13 años volvía el hijo pródigo a Colo-Colo. A expresa petición de Mario Salas, Matías Fernández reforzaba el plantel para el año más difícil de los albos. Refuerzo cuestionado por históricos del plantel y los hinchas. Con todo el respeto, con todo el cariño y con todo lo que son nuestros ídolos como Esteban, como el Mati, como el Mago, tenemos claro que no estamos para la altura en este minuto. Yo creo que vienen a morirnos acá a Chile, a los equipos chilenos. Mucha plata para acá y no resultan los jugadores que hay. El recambio tiene que haber llegado hace un año. Ya están viejitos, ya no hay fe en ellos. Por mi parte a mí me gusta Matías Fernández, me gusta Jorge Valdivia, pero esos jugadores ya van en baja. Encuentro que deberían darle paso a las generaciones más jóvenes. Poco aporte, nula presencia, la necesidad de un recambio, conceptos que gritan los hinchas sobre 3 ídolos que no pudieron evitar uno de los momentos más difíciles para el Cacique. A esta hora, recién nomás el bus que trae a Colo-Colo rumbo a Santiago ha salido desde Talca. En 95 años de historia, Colo-Colo ha sido el único equipo chileno que nunca ha bajado a la Serie B, nunca ha vivido el descenso. Había sufrimiento porque esto podía ocurrir hoy, pero afortunadamente el honor y la historia han quedado a salvo. ¡Gol de Colo-Colo campeón! ¡Gol de Colo-Colo campeón! ¡Gol! ¡Lo grita Federico Magallanes! ¡Campeón, campeón! ¡Del eterno campeón!
Casi 100 años de una historia que mezcla glorias únicas, penas profundas y un camino siempre pionero en el fútbol chileno. Colo-Colo es algo más que un club de fútbol, es o fue durante su larga vida el equipo del pueblo que supo de noches inolvidables y también de jornadas tan negras que hoy tienen viviendo al eterno campeón, la peor pesadilla en 95 años. Coqueta novia de amigo, ¿por qué no te quedas en Chile? Verás cómo te quieren en Chile. Queremos tenerte para tenerte siempre en las vitrinas de este club que se lo merece y que lo ha buscado por tanto tiempo. Una historia casi centenaria que tuvo su gran hito en 1991. Los Salvos son el único club nacional con el trofeo más importante de América. El equipo de Mirko Josic debió enfrentar a los mejores, entre ellos Boca Juniors, y una llave de infarto en semifinales. Casi como una final, casi como el paso, ok, aquí estamos en la instancia clave. El paso de uno de los dos equipos a la final de Copa Libertadores se decidirá el próximo miércoles en Santiago. Ese partido se transformó en algo nacional. Un duelo con tintes policiales y un triunfo que terminó con sangre, mordidas, una batalla campal. No quiero hablar con ningún chileno porque esto es la cobardía más grande que han hecho. Han pasado casi 30 años, pero esas postales son imborrables. La final y el triunfo ante Olimpia solo ratificarían un título que sigue siendo mágico. Artichotto, la marca de Suárez. El chico Herrero con sangre Herrera. A Copa, por fin la agarramos todos. Yo quiero brindar por qué sé yo, por el fútbol, quiero brindar por Colo-Colo. Que yo sé que con tan poco de nuestra parte hacemos feliz a tanta gente que le cuesta pagar su entrada. Brotó desde la rebeldía en Albarquita apenas y fue desde sus inicios un club pionero. El primero en viajar a Europa, el legado de David Arellano fue más fuerte tras su partida. El empuje y coraje, dice su himno, el grito de Colo-Colo es Chile, se extendió por décadas a nivel nacional e internacional. De hecho, los Salvos fueron el primer equipo nacional en disputar una final de Copa Libertadores, el mítico Colo-Colo 1973, el cuadro de Caselli, Vélez, Chamaco Valdés y que habría retrasado el golpe de Estado contra Salvador Allende. Yo creo que fue así, inclusive aún más. Yo creo que el expresidente Salvador Allende se refugió mucho en nosotros también, por la tranquilidad, ¿no es cierto?, y el éxito que nosotros le estábamos dando en ese momento a nuestro país. Se intentó hacer de Colo-Colo un instrumento de manipulación social. Eso la dictadura lo hizo a vista y paciencia de todo el mundo. Grandes estrellas forjaron un camino triunfal: Cuauhtémoc Mazábal, Colo-Colo, Muñoz, Escuti, Robledo, Beirut, Vasconcelos, Ormeño, Morón, Bartichotto, Espina, Mena, Paredes y tantos otros. Las jornadas más dulces se escribieron en el Estadio Monumental, un recinto que cumple 45 años desde su inauguración y 32 desde su reinauguración. Un coloso que siempre fue vinculado a posibles aportes de Augusto Pinochet para su construcción. La figura de Pinochet siempre rondó este tema. Él prometió ayuda a la dirigencia de Colo-Colo a semanas del plebiscito. Incluso tiempo después se le vio en el Monumental en una elección de presidentes del club. Pinochet nunca dio un peso al Estadio Monumental y esa plata era para otro lado, era para un gimnasio que querían hacer. Entonces Colo-Colo, como un objeto de deseo, siempre se vio mal parado en ese aspecto. Colo-Colo como un objeto de deseo, eso se reflejó también en la década del 90, donde hubo logros deportivos, pero también la debacle de la era de Dragicevic. En enero del 2012 el cuadro cacique fue declarado en quiebra. A Colo-Colo lo hacen quebrar finalmente para aprovechar de darle un envión a la ley de sociedades anónimas deportivas. Es lo que ocurre y es así como se traduce en la historia de Colo-Colo esa quiebra. Exfuncionarios colocolinos no han podido soportar la situación de cesantía. Llevan días recolectando dinero y en esta oportunidad se ubicaron en las afueras de la sede del club. Un ambiente totalmente futbolero se vivió en la casa central del Banco Estado, en Alameda con Bandera. Era el inicio de la llamada Colotón, la campaña con que Colo-Colo busca juntar fondos para mantener el club funcionando. Muy agradecido, ojalá que siga este apoyo, Colo-Colo no puede morir. Y tengo el orgullo de estar aquí. He venido a depositar estas lucas
me importe poco, pero seguiré adelante con mi Colo-Colo, lo llevo en el La alma. Colotón, la recaudación de dinero en público, marcó a fuego esa época. En la cancha, un grupo de canteranos, liderados por los experimentados Espina y Bartichotto, sacaban fuerza logrando un título inesperado. Fueron los campeones en la quiebra. Muy complicado. Los primeros meses del año no sabíamos qué iba a pasar con cada uno de nosotros ni lo que iba a pasar con el club. La Colotón tiene mucho sentido, porque Colo-Colo para mucha gente es la única alegría que tiene en su vida. Ojalá que la gente colocolina esté tan contenta como nosotros porque realmente todos lo merecemos. Casi 3 años y medio más tarde, se acabó la era de los síndicos y asumió en propiedad Blanco y Negro S.A., hito que significó que las acciones de Colo-Colo llegaran a casi 280 pesos en la bolsa. Blanco y Negro emergería en el 2005, coincidiendo con otro periodo dulce de Colo-Colo. De la mano de Claudio Borghi encadenaría un tetracampeonato, el surgimiento de grandes figuras como Vidal, Bravo o Matías Fernández, una final de Copa Sudamericana que aún duele y la supremacía ante el archirrival. Vendría más títulos con los años, pero también algo preocupante. Lo ocurrido en Valparaíso en plena obtención de la corona en 2015 demostró el descontrol de la Garra Blanca, la mítica barra que fue tomando un protagonismo e influencia impensado en otros años. Que este grupo de hinchas me iba a pegar, me iban a pegar. Son pocos los que dejan los escándalos, pero no es todo. La Garra Blanca no está solamente aquí en Santiago como la gente cree, está a lo largo de todo Chile. La Garra Blanca cobija a chicos que si no están en la Garra Blanca estarían o en el Sename o en la cárcel. Y yo creo que es mejor que estén en la Garra Blanca. Tendría que repetir una frase de alguien que dijo: ya cumplí mi cuota, dijo. Pierre Ruiz Tagle no es una persona que idónea. La culpa es mía, muchacho, hoy la cagué yo. El paso del tiempo fue desencadenando una serie de malas decisiones, planteles pésimamente conformados, bajos rendimientos. Colo-Colo vive un infierno impensado y deberá enfrentar sí o sí una reestructuración. Se olvidó por completo la formación de jugadores en las divisiones inferiores. Eso no existe desde el principio de Blanco y Negro. Ahí hay algo turbio y eso es lo que hay que empezar a averiguar. Yo no sé, los dirigentes, que son la principal causa de esto, ellos tienen una pugna interna, entre ellos hay francotiradores que se disparan apenas se da vuelta. Un equipo con problemas físicos, con falta de ritmo y con problemas de trabajo, incluso finalmente con problemas de relación. Su nombre, Carlos Colo-Colo Bahamontes Sánchez. Camiseta blanca por la pureza, el short negro por la seriedad y la insignia con los colores de Chile, porque todo el mundo sepa que este equipo donde va a jugar representa a Chile. ¿Cómo entender la tristeza y la rabia en días vergonzosos? Solo la propia historia del cacique y el orgullo de los suyos puede ser la fuerza que permita al club más laureado, el más popular e importante de Chile, salir de la pesadilla que ni el más acérrimo de sus rivales, ni menos David Arellano, avisoraban para Colo-Colo. Este excelente trabajo de Claudio Arévalo ha sido acompañado por la imagen permanentemente del bus que trae a Colo-Colo desde Talca. Sin incidentes hasta ahora, algunos hinchas se asoman a la autopista que viene desde Puerto Montt y que sigue hasta el norte del país para saludar al bus, incluso con fuegos artificiales. Dentro de un par de horas este bus estará llegando a Santiago. Nosotros, con estas imágenes, estamos cerrando el bloque deportivo en esta noche colocolina. Vamos a comerciales. Ya sigue Carla Zunino con las informaciones. Ya volvimos.
La presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, fue destacada por la revista Time como una de las 100 figuras jóvenes más influyentes en el mundo. La nueva publicación del medio estadounidense, dedicada a los líderes del futuro en áreas como la salud, la política, también el entretenimiento, incluyó a Isquia Siches en la categoría de fenómenos. Se elogia su gestión, su liderazgo en una reseña escrita nada menos que por la expresidenta Michelle Bachelet. La alta comisionada para los derechos humanos destacó en su texto la empatía, la capacidad y la credibilidad de la presidenta del Colegio Médico, así como también su potencial como posible candidata a la moneda. Vamos a otras noticias. Se resistió a entregar su vehículo a delincuentes y le dispararon. Un médico de 68 años fue baleado en una pierna en Maipú, una actitud que admite pudo costarle la vida. Querían quitarme el banano mío, que es donde están los documentos. Y ahí me puse un poco más belicoso yo y es cuando al parecer tiraron primero un disparo al piso y después me tiraron uno a la pierna. Jorge tiene 68 años, es médico y ya era de noche en Maipú cuando se encontró con delincuentes que querían quitarle su auto. A un médico pediatra a realizar funciones propias de su especialidad al sector oriente de Santiago, momento que fue interceptado por 2 vehículos. Al intentar evitar la encerrona retrocedió y chocó a otro auto, momento en el cual los delincuentes aprovecharon para intimidarlo con armas de fuego. Sentí que rompen el cristal de atrás. Se mete alguien, me pone una pistola en la cabeza y me logran sacar del vehículo. Jorge fue rápidamente trasladado al hospital El Carmen, donde constataron que para su fortuna la herida en su pierna no era de mayor gravedad. Sin embargo, hoy el médico reflexiona su arriesgado actuar frente a estos delincuentes. Mira, yo no le aconsejo a nadie que haga lo que hice yo. Como este médico, muchos vecinos piensan que la delincuencia en Maipú ha aumentado. De hecho, horas antes de este delito, otra mujer resultó baleada en el centro de la comuna por desconocidos que le quitaron cerca de 40 millones de pesos que iba a depositar en el banco. Siguen siendo los portonazos y los bancos, yo creo, los delitos más recurrentes. Ha crecido un poco más la delincuencia, asaltos acá en la esquina que le quitan los teléfonos a las niñas. También hemos tenido episodios de que le han quitado autos a vecinos hacia adentro. Necesitamos más seguridad, nos sentimos un poquito solitos. Ya es cotidiano el escuchar balazos acá en el sector. Somos vecinos del sector, hemos sufrido 2 portonazos. Pese a esto, las estadísticas demuestran que los delitos violentos en la comuna han descendido casi un 50% en lo que va del año, respecto al mismo periodo del año anterior. Hemos coordinado con Carabineros aumentando los patrullajes en aquellos lugares donde ocurren con mayor frecuencia. Estamos desarrollando el plan helicóptero que permite monitorear desde el aire, en contacto con las unidades de tierra, la comisión de estos delitos. Mientras este médico, víctima de la encerrona, se recupera del balazo en su pierna, una buena noticia le llegó hoy en la mañana. Carabineros encontró su auto en perfectas condiciones. Y máxima tensión se viven en las calles españolas tras la detención de un cantante de rap que criticó a la monarquía. Vamos a ver los detalles en el informe de Andrea Aguilar. Voy a decir como Corina, guillotina. No nos va a parar este estado fascista. No nos va a negar toda la represión. Las imágenes del rapero español Pablo Hasél siendo detenido por criticar a la corona española encendieron la ira de miles de manifestantes en ciudades catalanas. Una ira que se extendió este miércoles a Madrid, en donde la emblemática Puerta del Sol fue el escenario en el que centenares de personas exigieron la libertad inmediata del artista. Desde el momento en que la policía detuvo por la fuerza a Pablo Hasél, primero hubo muchos altercados en ciudades de Cataluña y ahora mismo, en este instante, está habiendo muchas manifestaciones fuertes, por ejemplo, aquí cerca en Madrid. Yo escucho los helicópteros ahora desde casa. La tensión se disparó luego de que el rapero fuera condenado a 9 meses de cárcel por una canción y 64 publicaciones en Twitter entre 2014 y 2016. Es acusado de enaltecer el terrorismo e injurias a la corona. Si cuentas lo que hace y su farsa desmoronas.
te acusarán de injurias a la corona. El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo. Constancia en la lucha hasta que un día el desahuciado sea Felipe de Borbón, con toda su familia de parásitos enemigos del pueblo. Antes de ser detenido, Pablo Hasél alertó que su caso sentaba un precedente que podría acabar afectando la libertad de expresión en este país. Que a mí se me encarcela y no hay una respuesta contundente, que los siguientes pueden ser ellos, ¿no? Y que es un precedente muy peligroso, ¿no? Y cualquiera por pintar determinado cuadro o por hacer determinada canción, pues puede acabar en prisión. El rapero español no solo ha recibido solidaridad de las calles, sino de centenares de artistas iberoamericanos, entre los que se encuentra la chilena Anita Tijoux. Primeras figuras, ¿no?, del cine español y de la música, como Serrat también, pidiendo que no se encarcele a Pablo Hasél. Las denuncias del rapero llegan en momentos en los que la familia real todavía enfrenta el escándalo de la salida del rey del país, acusado por corrupción, y aumenta la presión popular hacia la monarquía. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Entonces nosotros, como el caso de Chile, pues somos una democracia que vivimos un proceso de transición a finales de los 70, pero un proceso de transición donde todavía tenemos muchos elementos remanentes de ese antiguo régimen. La detención del rapero Pablo Hasél ha abierto el debate en España sobre hasta dónde llega la libertad de expresión cuando se trata de criticar a la corona e incluso sobre la eficiencia de la justicia para poner en el banquillo a los ciudadanos y a la monarquía. A esta hora, el plantel de Colo-Colo sigue su camino rumbo a Santiago por la Ruta 5 Sur, escoltado por un importante dispositivo de carabineros. Ha habido hinchas que saludan al paso a un costado de la vía. Hay algunos que se han ido sumando a autos que se van sumando a una especie de caravana que va siguiendo al equipo, y hay otro grupo que ya llegó hasta el Estadio Monumental, donde debe llegar en un par de horas la delegación. Vamos a tener todos los detalles en todos nuestros noticiarios, por supuesto. También estamos monitoreando esto en 24horas.cl. Ha sido una de las noticias que sin duda ha marcado esta jornada. Los queremos dejar invitados también a que sigan en compañía de TVN. Viene Fuerza de Mujer. Están todos invitados con este imperdible capítulo. Que estén muy bien y que descansen. Gracias por acompañarnos.